Nunca le había tenido miedo a mi propia casa hasta ese día. La llamada de mi hijo hizo que mi corazón se detuviera. Su voz temblaba, llena de pánico. Papá, tienes que venir a casa ya. Hay algo muy extraño en el sótano. Salí de la reunión a medias, conduciendo como un loco. Cuando llegué a casa, encontré a mi hijo acurrucado en los escalones de la entrada, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, como si acabara de ver un fantasma. Corrí a consolarlo y luego bajé inmediatamente al sótano, el lugar donde solíamos jugar juntos con modelos de robots. Y entonces lo vi. En medio del olor penetrante a gas, detrás del aislamiento roto, había una trampa mortal meticulosamente dispuesta, escondida justo debajo de mi casa. Hola, mi nombre es Carlos Herrera. Tengo 39 años y he vivido días que, si te los contara, podrías pensar que me lo estoy inventando todo. Soy el fundador de Grupo Constructor Herrera, una empresa de construcción en Monterrey, Nuevo León, donde los rascacielos se elevan como los sueños que solía dibujar en papel cuando era un niño pobre. Los construí con estas manos a través de noches en vela, calculando planos con sudor y cicatrices que nunca sanan del todo. Pero hoy, mientras estoy sentado aquí en mi cómoda casa de 2 pisos en los suburbios de Monterrey, no quiero hablar de rascacielos ni de contratos millonarios. Quiero contarte sobre lo más importante en mi vida, Elías, mi hijo, y la historia de lo que perdí para entender el valor de lo que queda. Esta casa, la diseñé yo mismo. Cada ladrillo, cada marco de ventana, cada rincón de las paredes lleva mi marca. No es solo un refugio. Es una promesa que le hice a Elías, un lugar seguro y cálido donde podría crecer sin soportar las bofetadas repentinas o las noches de hambre que yo pasé. La casa se encuentra en los suburbios, a unos 15 minutos en coche del centro de Monterrey. Desde el balcón del segundo piso, puedo ver las luces de la ciudad parpadeando por la noche como estrellas que han caído a la tierra. Pero lo que más me reconforta es mirar hacia la sala de estar y ver a Elías sentado allí, absorto en su pila de componentes electrónicos, sus pequeñas manos montando y desmontando tornillos y circuitos, sus ojos iluminándose como un joven científico explorando el universo. Elías solo tiene 13 años, pero es tan inteligente que a veces me pregunto si soy el padre de un genio. Le encanta desmontar cosas, desde un viejo despertador hasta el molinillo de café de la cocina, y volver a montarlas, a veces haciendo que funcionen mejor que antes. Papá, esto solo necesita un chip nuevo y estará bien, dijo Elías una vez, sosteniendo un destornillador, sonriendo de oreja a oreja. Esa sonrisa me hace olvidar todo el cansancio de un largo día de reuniones, firmando contratos o discutiendo con subcontratistas. Elías es mi salvavidas, la razón por la que me levanto cada mañana, y también la razón por la que tuve que cambiar. Hace 3 años, me divorcié de Marisol, mi exesposa. Me llamó adicto al trabajo, y no puedo culparla. En aquel entonces, vivía como una máquina. Por las mañanas, reuniones con clientes, por las tardes, inspeccionando obras, por las noches, llegando a casa a una pila de planos y mi portátil. Pensé que estaba construyendo un futuro mejor para mi familia, pero resultó que solo estaba construyendo muros invisibles entre mi esposa y yo. Pensé que ella siempre estaría allí esperándome después de cada estresante reunión nocturna. Hasta que un día, Marisol se paró frente a mí, con la maleta hecha, y dijo, «No puedo vivir con una sombra, Carlos». Lo siento. Se fue, dejando a Elías conmigo. No culpo a Marisol. Tenía derecho a buscar su propia felicidad. Desde ese día, juré que no dejaría que el trabajo me consumiera más. Empecé a sacar tiempo para Elías, llevándolo a la escuela, viendo sus partidos de baloncesto o simplemente sentándome con él en el garaje, escuchándolo explicar cómo funciona un circuito. Esos momentos, por pequeños que sean, son lo que me mantienen con los pies en la tierra. Aún así, en las noches tranquilas, a menudo pienso en de dónde vengo, en una infancia que estuvo lejos de ser serena, donde todo comenzó. Nací en una familia de clase trabajadora en Monterrey, Nuevo León. Mis padres no eran pobres, no exactamente. Siempre teníamos suficiente para comer, suficiente para vestirnos, pero era una vida sin excesos, donde todo se calculaba cuidadosamente. Mi padre, Gerardo Herrera, ahora de 65 años, era un trabajador cualificado en un aserradero. Trabajaba duro, pero después de su turno, a menudo recurría a los juegos de cartas o a las apuestas en carreras de caballos para relajarse. Mi madre, Elena, de 61 años,
trabajaba a tiempo parcial como contable, pero dedicaba la mayor parte de su energía a mantener su apariencia, como si la ropa fina y los cosméticos pudieran sacarla de la vida ordinaria de una familia de clase trabajadora. Mi hermano menor, Raúl, de 33 años, creció con grandes sueños, pero carecía de la perseverancia para hacerlo realidad. Nuestra casa de la infancia era un apartamento pequeño pero ordenado en el barrio obrero de Monterrey. No éramos indigentes, pero tampoco estábamos nunca cómodos. La cena solía ser estofado o puré de patatas, platos que mi madre preparaba con esmero pero sin calidez. Mi padre, cuando no estaba irritable por perder apuestas, se sentaba a la mesa, relatando los días en que soñaba con ser dueño de un almacén de madera. Pero cuando perdía las cartas, toda la casa sentía que caminaba sobre hielo fino. «Carlos, ¿por qué eres tan lento?», gritaba, golpeando la mesa con la mano solo porque derramé un vaso de agua. Sus bofetadas repentinas no eran frecuentes, pero fueron suficientes para enseñarme a mantener la cabeza gacha y permanecer en silencio. Mi madre era diferente. No me pegaba, pero sus miradas frías y sus palabras afiladas me herían el corazón. «No me molestes, Carlos. Ve a hacer tus deberes», decía, sin apartar la vista de su revista de moda. Nunca me abrazó, nunca me preguntó qué quería o cómo me sentía. Como el mayor, aprendí pronto a llevar la carga. A los 12 años, empecé a repartir periódicos para ganar dinero para libros escolares nuevos porque mis padres siempre decían, no tenemos suficiente dinero. A los 16, trabajaba a tiempo parcial en un taller mecánico, llevando dinero a casa para que mi madre comprara suministros para el hogar. Cuidaba de Raúl, aunque solo era 6 años más joven. Raúl era un niño alegre, siempre me hacía reír con sus historias inocentes, pero también se dejaba influenciar fácilmente por malos amigos, del tipo que le gustaba presumir y gastar dinero. Y yo siempre tenía que encontrar formas de protegerlo y traerlo de vuelta. Yo cuidaba de la familia, pero nadie cuidaba de mí. Nadie me preguntó si estaba cansado o triste. Crecí sintiendo que tenía que ser fuerte, tenía que ser perfecto, porque si no lo era, toda la familia se desmoronaría. Una vez, cuando estaba febril y acurrucado en el sofá, mi madre simplemente colocó un vaso de agua a mi lado y dijo, «Bébetelo y levántate. Tengo que ir a trabajar». ¿Lo hice? Siempre lo hacía. Hasta el día de hoy, a medida que mi creación, Grupo Constructor Herrera, comenzaba a tener éxito, pensé que podría compensar las dificultades de mi familia. Les envío a mis padres 60,000 pesos al mes, suficiente para que vivan más cómodamente de lo necesario. Lo hago no porque espere su gratitud, sino porque creo que es lo correcto, aunque los recuerdos de sus bofetadas y miradas frías todavía me persiguen. Mi padre se ha jubilado, pero en lugar de vivir frugalmente, ha caído más profundamente en el juego. Sus llamadas nocturnas no son para preguntar por Elías o mi trabajo, sino para rogar por dinero para pagar deudas. Solo esta vez, Carlos dice, con la voz ronca por el teléfono. «No querrás que tu padre pierda la cara con sus amigos, ¿verdad? Pago sus deudas porque no quiero que Elías vea a su abuelo amenazado por prestamistas». Mi madre usa el dinero para alimentar lo que ella llama su nuevo estatus. Compra bolsos de diseñador, ropa cara, cosméticos que nunca usará. Mi hijo es un jefe. Tengo que estar a la altura, dice, acariciando su vestido nuevo mientras yo asiento, ocultando un suspiro. Cada vez que envío dinero, ella llama, con la voz dulce pero calculadora. «Carlos, necesito un poco más para un sillón de masaje. Últimamente mi salud ha estado mal». Envío más, aunque sé que el sillón de masaje podría ser un par de zapatos caros. Raúl, mi hermano, es una historia más complicada. Hace unos años, abrió un pequeño concesionario de coches con un préstamo mío. Esperaba que fuera su oportunidad de valerse por sí mismo. Pero Raúl maneja el dinero como un niño, gastando imprudentemente y culpando al mercado cuando su negocio pierde dinero. «No lo entiendes», Carlos dice, sosteniendo un café carísimo mientras su concesionario acumula polvo. «Solo un préstamo más y daré la vuelta a las cosas. Lo ayudo no porque crea en sus planes, sino porque no quiero ver a mi hermano fracasar. Pero cada vez que ayudo, siento que estoy tratando de remendar un barco que se hunde. Esos recuerdos de la infancia se aferran a mí como el frío de un invierno regiomontano que se cuela en mis huesos. Recuerdo la noche estudiando bajo la luz tenue de la sala, tratando de ignorar las discusiones de mis padres sobre el dinero.
Recuerdo escapar al parque cerca de nuestra casa para estudiar porque el silencio era un lujo en nuestro apartamento. Recuerdo la soledad cuando nadie me preguntaba con qué soñaba o qué necesitaba. Pero no dejo que esos recuerdos me arrastren. Los uso para recordarme que tengo que hacer las cosas de manera diferente para Elías. Quiero que crezca con amor, con seguridad, con la sensación de que es escuchado. Pero a veces me pregunto si realmente he escapado de mi pasado. Cada vez que suena el teléfono y veo el nombre de mi padre, mi madre o Raúl, se me encoge el corazón. Sus llamadas siempre son sobre dinero. Ayuda a la familia una vez más, Carlos, dice mi madre, con la voz dulce como la miel. Eres nuestro orgullo y alegría. Esas palabras no me hacen feliz. Me cansan. Me siento como un recurso inagotable, siempre dando para evitar que esta familia se desmorone. En las últimas semanas, las llamadas y mensajes de mis padres y Raúl se han vuelto implacables, como olas rompiendo contra la orilla, sin darme un momento de paz. No solo piden dinero. Exigen una suma masiva, 10 millones de pesos, supuestamente para que Raúl invierta en una nueva empresa. Esta es una gran oportunidad, Carlos, dijo Raúl por teléfono, con la voz rebosante de emoción como si me estuviera vendiendo un sueño. Con este capital, lo lograré en grande. Una startup tecnológica, tío. El mercado está en auge ahora mismo. Pero lo conozco demasiado bien. Hace solo unos días, lo vi presumiendo de un coche nuevo y brillante y fotos de fiestas lujosas en las redes sociales. ¿Una nueva empresa? No creo que tenga la responsabilidad de manejar esa cantidad de dinero. Mi padre, Gerardo, llama a horas intempestivas. A medianoche, cuando intento dormir un poco, o a mediodía, cuando estoy en reuniones con clientes. Carlos, tienes que ayudar a la familia, dice, con su voz ronca llena de urgencia. Raúl necesita esta oportunidad, y tu madre y yo te necesitamos. Si no ayudas, lo perderemos todo. Enfatiza familia como si fuera una amenaza, como si yo fuera el único que los mantiene alejados del abismo. Lo escucho, pero en mi mente, lo veo sentado en la mesa de la cocina, con los ojos pegados a las páginas de carreras de caballos, una cerveza en la mano. Sus promesas de empezar de nuevo se han desvanecido demasiadas veces como para creerlas ya. Mi madre, Elena, es más sutil. No llama tan a menudo como papá o Raúl, pero envía largos y emotivos mensajes. Los rechazo uno por uno a través de llamadas y mensajes, pero siguen acosándome. Mi teléfono vibra constantemente hasta el punto de que lo pongo en silencio, revisándolo solo por Elías o el trabajo. Cada vez que veo la pantalla llena de mensajes de mamá, Raúl o el número de papá, siento una fuerte presión, como si me estuvieran asfixiando desde lejos. Entonces, un sábado por la tarde, mientras Elías y yo estábamos en el patio trasero arreglando una vieja bicicleta que quería convertir en un modelo de energía solar, sonó el timbre. Me limpié las manos en un trapo sucio, entré y abrí la puerta para encontrarlos a los tres, Gerardo, Elena y Raúl, de pie allí sin previo aviso. Mi padre, sosteniendo un cuaderno, con los ojos afilados y autoritarios. Mi madre, con un abrigo caro, sus ojos brillando con lágrimas que sabía que no eran genuinas. Raúl estaba detrás de ellos, con las manos en los bolsillos, pero pude ver la tensión en su postura, como si se preparara para una pelea. Tenemos que hablar, Carlos, dijo Gerardo, su voz baja pero contundente. Entraron sin esperar una invitación y llenaron la sala de estar como si fuera una negociación inevitable. Gerardo colocó el cuaderno en la mesa, abriéndolo en páginas garabateadas con números rojos. Raúl necesita este dinero para empezar su empresa, dijo, señalando las cifras. Si no ayudas, perderá su oportunidad. ¿Quieres que tu hermano fracase? Me miró, sus ojos una mezcla de ira y súplica, como si yo fuera el único que podía salvar a la familia. Elena me tomó la mano, su voz temblorosa. No quiero agobiarte, pero somos familia, Carlos. A ti te va tan bien mientras tu hermano está luchando. ¿No te sientes culpable? Sus palabras eran como una cuchilla cortando viejos recuerdos, los días en que intenté todo para hacerla sonreír solo para recibir sus miradas frías. La miré, viendo el cálculo en sus ojos llorosos, y supe que no le importábamos de verdad ni Elías ni yo. Raúl intervino, su voz teñida de frustración. Tío, ¿has olvidado quién eres? Lo tienes todo. Una empresa, una casa bonita, una vida perfecta.
yo solo intento no perderlo todo. 10 millones de pesos. No es nada para ti. Lo miré, notando el nuevo reloj que brillaba en su muñeca, y supe que no necesitaba el dinero para empezar. Solo quería que siguiera pagando por sus errores. Me quedé allí en la sala, escuchando sus críticas y súplicas. Gerardo me llamó desagradecido, mi madre lloró y Raúl me miró como si lo hubiera traicionado. Pero esta vez, no flaqueé. Respiré hondo, manteniendo la voz tranquila. Ya lo he dicho. No puedo daros esa cantidad de dinero. Puedo enviar 60,000 pesos al mes. Es todo lo que puedo hacer. Tengo que cuidar de Elías, y no puedo dejar que mi hijo sufra. Los miré a los ojos, buscando algo comprensión, remordimiento, pero todo lo que vi fue decepción e ira. La reunión terminó en un tenso silencio. Gerardo se levantó, cerrando el cuaderno de golpe, sin decir nada más. Elena se secó las lágrimas, sus ojos fríos, lejos de la decepción habitual. Raúl murmuró algo, pero no lo entendí. Se fueron, dejando la sala tan silenciosa como un campo de batalla después de la lucha. Elías, de pie en la escalera, me miró con ojos preocupados. ¿Estás bien, papá?, preguntó, su voz pequeña pero firme. Forcé una sonrisa, aunque mi corazón estaba apesadumbrado. «¿Estoy bien, hijo?», dije, abrazándolo. Pero mientras volvía a su habitación, una ola de agotamiento me invadió, como si acabara de librar una batalla que no quería ganar. Esa noche, acostado en la cama, no pude dormir. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Pensé en los años que pasé tratando de complacerlos, de compensar una infancia sin amor. Pero ahora me daba cuenta de que no me necesitaban a mí. Necesitaban mi dinero. Me sentía como su salvavidas y su billetera compartida para una familia que no sabe cuándo parar. En las semanas siguientes a la confrontación con mis padres y Raúl, intenté volver a mi rutina normal. Llevaba a Elías a la escuela, me reunía con clientes e inspeccionaba obras, pero mi cuerpo empezó a traicionarme. Estaba constantemente agotado, como si una niebla se aferrara a mi mente. Los dolores de cabeza aparecían de la nada, a veces un latido débil, otras veces como un taladro perforando mis sienes. No podía dormir, dando vueltas en la cama hasta el amanecer, y ocasionalmente sentía náuseas sin razón aparente. Me dije a mí mismo que solo era estrés, la presión del trabajo, las críticas de la familia, el peso de ser padre. Tomé analgésicos, descansé más, pero nada cambió. Lo que más me preocupaba era Elías, mi niño brillante y vivaz, que empezaba a cambiar. Una mañana, cuando lo llamé para que se levantara para ir a la escuela, se sentó, con el rostro pálido y los ojos vidriosos. «Papá, me siento un poco mareado», dijo, agarrándose la cabeza. Le toqué la frente. No tenía fiebre, pero su chispa habitual había desaparecido. Mencionó que se sentía mareado a menudo, especialmente por las mañanas o después de pasar demasiado tiempo en interiores. Probablemente porque me quedé hasta tarde trabajando en mi modelo, dijo con una sonrisa, tratando de tranquilizarme. Pero yo no estaba tranquilo. Lo llevé a la escuela, pero durante todo el día, la imagen de Elías sujetándose la cabeza me atormentaba. Pensé en el gélido invierno regiomontano. Quizás el frío nos estaba desgastando. Quizás la vieja caldera estaba trabajando demasiado. La encendía más a menudo para mantenernos calientes. Pero cada vez que funcionaba durante mucho tiempo, tanto Elías como yo nos sentíamos peor. Los dolores de cabeza se agudizaban. Mi corazón se aceleraba y a veces me costaba respirar, como si el aire de la casa se estuviera volviendo denso. Unos días después, las cosas empeoraron. Elías se desplomó mientras bajaba las escaleras, y apenas pude atraparlo a tiempo. «Papá, me cuesta respirar», susurró, con el rostro blanco como un fantasma. Mi corazón latía con fuerza, no solo por la preocupación, sino porque también sentía una pesadez en el pecho. No esperé más. A la mañana siguiente, llevé a Elías al Hospital Metropolitano de Monterrey. Nos hicieron análisis de sangre, y cuando el médico entró con los resultados, su expresión me heló la sangre. «Señor Herrera, tanto usted como su hijo tienen niveles peligrosos de intoxicación por monóxido de carbono», dijo el médico, su voz baja pero firme. «Los niveles de CO en su sangre están muy por encima de lo normal.
Si esto no se hubiera detectado a tiempo, las consecuencias podrían haber sido graves. Me quedé allí atónito, agarrando la mano de Elías, tratando de procesar lo que había dicho. Monóxido de carbono. ¿Cómo? Mi casa estaba meticulosamente diseñada, el sistema de calefacción se revisaba regularmente. Le pregunté al médico sobre la causa, pero negó con la cabeza. Podría ser una fuga de la caldera o del sistema de gas. Debería hacerlo revisar de inmediato. Llamé a un equipo de técnicos a la casa. Llegaron con medidores, inspeccionando cada línea de gas, cada ventilación, cada parte del sistema de calefacción. Me quedé allí viéndolos trabajar, con el corazón palpitante. Después de más de 2 horas, el técnico principal me miró y negó con la cabeza. Todo está en orden, señor Herrera. Las tuberías tienen una presión normal. Las ventilaciones funcionan bien. Es posible que su vieja caldera esté ventilando ligeramente. Recomiendo reemplazarla por seguridad. Asentí, les di las gracias, pero por dentro estaba inquieto. Si todo era normal, ¿por qué Elías y yo casi habíamos muerto? Intenté mantener la calma por Elías. No quería que se preocupara. Pero cada noche, acostado en la cama, no podía dormir. Oía la caldera zumbar débilmente abajo, y cada pequeño ruido me hacía saltar. Empecé a revisar la casa más a fondo, ventanas, puertas, cualquier lugar por donde pudiera haber una fuga. Pero no encontré nada. Solo una creciente sensación de inquietud, como si esta casa, el lugar que una vez consideré seguro, se estuviera volviendo silenciosamente en nuestra contra. Entonces, una tarde, mientras estaba en una reunión de gestión de proyectos en la oficina, mi teléfono vibró. Era Elías. Papá, ven a casa ya. Su voz sonaba aterrorizada, temblando a través del altavoz. Hay algo muy raro en el sótano. Mi corazón se detuvo. Salí de la reunión sin dar explicaciones, corrí a mi coche y conduje a casa lo más rápido que pude. Las calles de Monterrey se desdibujaban ante mis ojos, la voz de Elías resonando en mi cabeza. Cuando irrumpí por la puerta, Elías estaba de pie en la entrada del sótano, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Papá, baja, dijo, su voz pequeña pero resuelta. Lo seguí escaleras abajo, la tenue luz del sótano proyectando sombras en las paredes de hormigón. Elías señaló una esquina cerca de la caldera donde un panel de aislamiento estaba desalineado. Encontré esto, dijo, apartando el panel. Debajo había un delgado tubo de metal no más grueso que un dedo, que corría paralelo al conducto principal de calefacción. Un extremo estaba conectado a la cámara de admisión del ventilador de la calefacción central, el otro a una pequeña caja eléctrica con un temporizador rojo parpadeante. El dispositivo estaba oculto detrás del aislamiento y el cableado técnico, mezclándose perfectamente con el sistema de calefacción. Me arrodillé, examinándolo de cerca. El temporizador estaba programado para abrir una válvula durante un periodo específico cada noche, exactamente cuando estábamos dormidos. Mi corazón se heló. Todos los dolores de cabeza, mareos, falta de aliento. No era estrés. No era la vieja caldera. Esto era una trampa. Una trampa mortal sofisticada y silenciosa diseñada para pasar desapercibida. El monóxido de carbono, el asesino invisible, había sido introducido en nuestras habitaciones poco a poco cada noche. Miré a Elías, viéndolo temblar, con los ojos muy abiertos de miedo. Papá, ¿qué es esto?, preguntó, con la voz quebrada. No respondí de inmediato. Puse una mano en su hombro, apretando suavemente, manteniendo la voz calmada. Está bien, hijo. Lo resolveré. Pero en mi mente, una sola pregunta cortaba como un cuchillo: ¿quién manipuló nuestro sótano? Me levanté, llevé a Elías arriba y cerré con llave la puerta del sótano. No quería que estuviera cerca de esa cosa ni un segundo más. En la penumbra de la sala, un escalofrío me recorrió la espalda. Alguien había entrado en mi casa, había instalado este dispositivo y sabía exactamente lo que haría. Querían que Elías y yo muriéramos. No de forma ruidosa, no con sangre, sino una muerte silenciosa, como si simplemente nos hubiéramos quedado dormidos y nunca hubiéramos despertado. Abracé a Elías con más fuerza, sintiendo los latidos de su corazón a través de su camisa. Me juré a mí mismo que, quienquiera que estuviera detrás de esto, lo encontraría.
Llevé a Elías al sofá. El resplandor dorado de la chimenea todavía parpadeaba en las paredes, pero ya no se sentía cálido. Era un recordatorio del veneno invisible que casi nos había quitado la vida. Elías me miró, con los ojos todavía muy abiertos, pero ya no temblaba como en el sótano. Era más fuerte de lo que jamás había imaginado, más fuerte de lo que yo era a su edad. Me senté a su lado, tratando de mantener la voz firme a pesar de mi corazón palpitante. ¿Cómo lo encontraste?, pregunté suavemente, como si preguntara por un nuevo modelo de robot. Elías respiró hondo, su voz suave pero clara. Fui al sótano a buscar un destornillador para arreglar el modelo de robot en el que estaba trabajando. Entonces oí un débil sonido de tic-tac que venía de detrás del aislamiento cerca de la caldera. Hizo una pausa, su mirada se desvió hacia las escaleras del sótano. Me dio curiosidad, así que aparté el panel de aislamiento. Vi la luz roja parpadeante. No sabía qué era, pero no parecía algo que perteneciera a nuestra casa. Asentí, reprimiendo el escalofrío que se extendía por mi pecho. ¿Algo más, Elías?, pregunté, sintiendo que no me lo había contado todo. Miró sus manos, sus dedos apretando el borde de su camisa. La semana pasada, el abuelo vino mientras estabas en el trabajo, dijo, bajando la voz. Me dijo que fuera a mi habitación a estudiar, pero lo vi quedarse en el sótano mucho tiempo. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, lo ignoró, diciendo que eran cosas de adultos y que no me preocupara. Me quedé helado. La palabra abuelo de los labios de Elías me golpeó como un cuchillo en el corazón. Gerardo, mi padre. Recordé sus recientes visitas sin previo aviso, siempre cuando yo no estaba en casa. Solo echando un vistazo al nuevo lugar, decía, su tono amistoso, pero sus ojos distantes. Déjame revisar el cableado y la fontanería por ti. Estás tan ocupado, se había reído una vez, dándome una palmada en el hombro como un padre modelo. No había sospechado nada. Pensé que intentaba acercarse, o al menos eso es lo que quería creer. Pero ahora, las piezas del recuerdo empezaban a encajar, formando una imagen aterradora. Me levanté, caminando por la sala, tratando de darle sentido a todo. Después de que rechacé los 10 millones de pesos, mis padres se distanciaron. Sus llamadas disminuyeron. Pero cuando llamaban, había algo diferente en sus voces, no solo decepción, sino un desapego frío, como si hubieran renunciado a persuadirme. Raúl, mi hermano, me había llamado de repente para disculparse después de nuestra tensa confrontación en la sala. La familia estaba alterada ese día, tío, había dicho, su voz tan dulce que parecía falsa. Pensé que intentaba hacer las paces, pero ahora me daba cuenta de que no era sinceridad. Luego estaban los mensajes de mi madre. Una semana después de la reunión, Elena me envió mensajes de texto repetidamente, preguntando por mi salud y la de Elías. «Te ves tan pálido, Carlos», escribió. «¿Elías está bien?» En ese momento, pensé que solo fingía preocuparse, pero ahora esas preguntas me daban escalofríos. No eran la preocupación de una madre. Eran sondeos, como si estuviera comprobando si todavía estábamos vivos. Y luego, un mensaje de texto de mi padre a altas horas de la noche, enviado hace unas semanas: «No te mates trabajando, Carlos. No puedes llevarte el dinero contigo». Había pensado que era un consejo, aunque no sonaba como él. Pero ahora, en retrospectiva, se sentía como una despedida, como si supiera que no estaría por aquí mucho más tiempo. Me hundí de nuevo en el sofá, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Las piezas formaban una imagen completa y aterradora, peor que cualquier pesadilla que hubiera tenido. Mis padres, mi hermano, las personas a las que había intentado amar y proteger estaban tratando de matarnos a mí y a Elías. No con un cuchillo o una pistola, sino con una trampa sofisticada y silenciosa diseñada para parecer un accidente. El monóxido de carbono, el asesino invisible, nos habría dejado morir mientras dormíamos. Y se habrían quedado con todo lo que había construido, mi empresa, mis bienes, el futuro de Elías. Miré a Elías, viendo el miedo en sus ojos, pero debajo de él, una confianza absoluta. No dijo nada, solo se quedó sentado esperando a que yo hablara. Sabía que estaba asustado, pero creía que lo protegería, y lo haría, sin importar el costo. Pero también sabía que no podíamos ir a la policía todavía. Necesitábamos pruebas,
pruebas irrefutables para asegurar que quienquiera que estuviera detrás de esto pagaría. Elías, dije, mi voz baja pero firme. Vamos a descubrir la verdad. Pero tenemos que ser inteligentes. ¿Entiendes? Asintió, sus ojos brillando ligeramente, como si mi resolución le estuviera dando fuerza. Empezamos a planificar nuestro contraataque allí mismo en la sala, bajo la tenue luz dorada. Primero, decidimos dejar la escena del sótano intacta. Sin desmontar el dispositivo. Sin tocar nada. Si alguien volvía para revisar o quitar la trampa, necesitábamos atraparlos. Llamé a un viejo amigo, Miguel, un electricista en quien confiaba. Miguel, necesito que revises algo en mi casa, dije, manteniendo la voz calmada. Pero no se lo digas a nadie. Miguel aceptó venir a la mañana siguiente. Mientras tanto, Elías y yo instalamos silenciosamente cámaras ocultas, una en el sótano frente a la caldera y otra en la puerta trasera por donde alguien podría colarse. Revisé cada rincón de la casa, asegurándome de que no hubiera otros dispositivos extraños escondidos. También empecé a grabar cada llamada y a guardar cada mensaje de mis padres y Raúl. Si se ponían en contacto, quería pruebas de lo que decían y cómo lo decían. No sabía a dónde llevaría este plan, pero una cosa era cierta, no dejaría que le hicieran daño a Elías. Nunca. Cuando Miguel llegó a la mañana siguiente, inspeccionó el dispositivo en el sótano. Después de una hora, me miró, con el rostro pálido. Carlos, esto no fue un accidente, susurró. Este tubo fue diseñado para bombear CO directamente al sistema de calefacción. El temporizador asegura que solo se active por la noche cuando todos están dormidos. Si no lo hubieras encontrado, tú y Elías. No terminó, pero lo entendí. El dispositivo era letal, instalado por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me quedé allí escuchando a Miguel, sintiendo que el dolor de la traición daba paso a una fría resolución. Ya no era el niño asustado por las bofetadas de su padre, ni el hermano mayor que intentaba salvar a su hermano de sus errores. Era un padre, y haría cualquier cosa para proteger a mi hijo. Miré a Elías sentado en las escaleras, sosteniendo un destornillador como si estuviera listo para luchar a mi lado. ¿Qué sigue, papá?, preguntó, su voz llena de determinación. Esperamos, dije, apretando su hombro. Y cuando se muestren, les haremos pagar. Empezamos a ejecutar nuestro plan esa misma noche en la sala, que ya no se sentía como un santuario cálido sino como un campo de batalla silencioso. Elías y yo nos sentamos uno frente al otro, el resplandor dorado de la chimenea iluminando su rostro, resaltando sus ojos brillantes pero ansiosos. Acordamos actuar con discreción para que nadie sospechara nada. En la superficie, nuestras vidas debían continuar como de costumbre. Fui a trabajar, me reuní con clientes e inspeccioné obras. Elías fue a la escuela, con su sonrisa despreocupada de siempre. Pero en el fondo, ambos sabíamos que cada paso era ahora parte de un peligroso juego de ajedrez. Para atraer al culpable, quienquiera que fuera, a rebelarse, ideé un engaño. Llamé a mi madre, Elena, con la voz deliberadamente cansada. Mamá, Elías no se siente bien. Estoy pensando en llevarlo a Veracruz para que se quede con Marisol un tiempo y descanse. Hice una pausa, escuchando mientras hacía algunas preguntas, su tono dulce pero tenso. ¿Y tú, Carlos?, preguntó. Tengo que ir a un viaje de negocios por unas semanas, respondí, añadiendo un toque de vacilación para que la historia fuera convincente. La casa estará vacía. ¿Podríais tú y papá echarle un vistazo de vez en cuando? Ella aceptó de inmediato, su voz llena de preocupación, pero detecté un atisbo de entusiasmo. Antes de irme, dejé deliberadamente pistas por la casa. En el escritorio de la sala, coloqué facturas médicas de nuestra visita al hospital, un frasco de medicamento para el tratamiento de intoxicación por CO y un cuaderno abierto con una nota garabateada: necesito revisar el sistema de calefacción. Posible fuga. Dejé la cerradura de la puerta del sótano ligeramente suelta, como si no hubiera tenido tiempo de arreglar nada. Todo estaba meticulosamente dispuesto, como una trampa esperando a su presa. Elías y yo salimos de casa a la mañana siguiente, pero no fuimos a Veracruz. Nos quedamos en casa de Tomás, un amigo cercano de la universidad que vivía en los suburbios de Monterrey. Tomás no hizo muchas preguntas, solo me dio una palmada en el hombro y dijo: quédate todo el tiempo que necesites, Carlos.
Su casa era pequeña pero acogedora, con una habitación de sobra perfecta para Elías y para mí. Cada noche, nos sentábamos frente a la pantalla de mi teléfono, monitoreando las cámaras ocultas en el sótano y la puerta trasera. Le enseñé a Elías cómo revisar las grabaciones y guardar todo. Aprendió rápidamente, sus pequeñas manos navegando por la pantalla con una concentración que nunca antes había visto. Papá, si aparecen, lo sabré de inmediato, dijo, su voz rebosante de determinación. Sonreí, pero por dentro, recé para estar equivocado, para que todo esto fuera un malentendido. 2 días después, en una tarde fría, la pantalla de mi teléfono se iluminó. La cámara de la puerta trasera detectó movimiento. Elías y yo contuvimos la respiración, con los ojos pegados a la grabación. Bajo el tenue resplandor de la luz del patio trasero, aparecieron 2 figuras, colándose por la puerta. Los reconocí al instante, Gerardo y Raúl. Mi padre, con su paso pesado, llevaba una bolsa de herramientas. Raúl lo seguía, usando guantes, sus ojos moviéndose como los de un ladrón. Entraron en la casa, sin saber que cada movimiento estaba siendo grabado. La cámara del sótano se activó. La imagen en mi teléfono parpadeó y luego se estabilizó. En el encuadre, 2 figuras descendían las escaleras. Gerardo se arrodilló cerca de la caldera, su voz baja y urgente. Tenemos que quitar la válvula antes de que la encuentre. Raúl respondió, su voz temblorosa pero ansiosa, si la policía ve esto, estamos acabados. Date prisa. Trabajaron rápidamente, desmontando la pequeña caja eléctrica y el tubo de metal, colocándolos cuidadosamente en una bolsa de nylon negra. Los observé, mi propia carne y sangre, actuando como criminales en la casa que yo había construido. Sentí mi corazón destrozado. No por el dolor, sino por la cruda claridad de la verdad, ahora iluminada tan brillantemente como la luz del sótano. Todo el proceso fue capturado claramente, desde el momento en que entraron por la puerta trasera, descendieron al sótano y se fueron con la bolsa de nylon negra. Sus rostros, sus voces, cada acción, todo en mis manos. Guardé el vídeo, revisando cada segundo para asegurarme de que no se me escapara ningún detalle. Elías se sentó a mi lado, con los ojos iluminados, no de miedo, sino con la comprensión de que estábamos recuperando el control. Papá, no saben que lo vimos todo, ¿verdad?, preguntó. Asentí, apretando su hombro. Creen que son más listos que nosotros. Pero se equivocan. A la mañana siguiente, llamé a mi padre, mi voz tranquila como si nada hubiera pasado. Papá, estoy de vuelta en Monterrey, dije, sentado en la sala de Tomás, la débil luz del sol filtrándose por la ventana. Lo he pensado mejor y quiero ayudaros a ti y a mamá una última vez. ¿Podéis venir ambos a casa este fin de semana? Gerardo dudó, su voz ligeramente temblorosa, pero rápidamente aceptó. De acuerdo, Carlos, iremos. Por fin has entrado en razón. Oí el alivio en su voz, como si pensara que me había rendido, pero no era así. Estaba tendiendo una trampa. Mientras tanto, me puse en contacto con Sofía, una abogada de confianza y amiga de la universidad. Le envié todas las pruebas, las grabaciones de la cámara, el informe técnico de Miguel confirmando el dispositivo letal, y las llamadas y mensajes grabados de mis padres y Raúl. Sofía, necesito que presentes esto a la policía, dije por teléfono, mi voz baja pero firme. Pero hazlo discretamente. Quiero que los atrapen en mi casa cuando todo esté claro. Sofía no hizo preguntas, solo dijo, Carlos, me encargaré. Tú y Elías manteneos a salvo. Elías, mientras tanto, era mi mano derecha. Sacó el pequeño cuaderno que había estado llevando durante semanas, notas sobre cuando visitó su abuelo, el sonido de tic-tac que había oído, la luz roja parpadeante, nuestra visita al hospital. Marcó las fechas de cada evento, cruzándolas con el vídeo y los mensajes. Todo encajaba perfectamente, como las piezas finales de un rompecabezas aterrador. Papá, mira esto, dijo, señalando el cuaderno, su voz llena de emoción. El día que vino el abuelo fue cuando empecé a sentirme mareado. Y el mensaje de la abuela preguntando si estaba bien llegó justo después. Lo miré, lleno de orgullo. Elías no era solo mi hijo. Era mi compañero de equipo, un guerrero pequeño pero feroz.
Con todas las pruebas guardadas de forma segura, me senté junto a Elías en la pequeña habitación de la casa de Tomás. Ya no tenemos que tener miedo, Elías dije, mirándolo a los ojos. La verdad está de nuestro lado. Asintió, sus ojos brillando con absoluta confianza. Sabía que todavía estaba asustado, pero no dejó que el miedo lo controlara. Yo tampoco. En mi corazón, ya no había ira ni dolor por la traición. Solo una calma fría, la calma de alguien que había creído, había sido herido y ahora estaba listo para ponerle fin a todo. 2 días después de la llamada, en un sábado sombrío, Elías y yo regresamos a nuestra casa en los suburbios de Monterrey. La casa se veía igual, con las paredes que yo mismo había diseñado, pero ahora tenía una sensación diferente, como una arena donde todo estaba a punto de decidirse. Revisé el portátil en la mesa de la sala. Las grabaciones de la cámara oculta estaban respaldadas en múltiples copias, listas para reproducirse. Las cámaras de la casa seguían activas, grabando cada rincón. No quería perderme nada. Elías se sentó a mi lado, sosteniendo su pequeño cuaderno donde había registrado meticulosamente cada evento. «Papá, ¿llegarán a tiempo?», preguntó, su voz baja pero firme. Sonreí, apretando su hombro. «Vendrán, hijo. Y estamos listos». Exactamente a las 3 de la tarde, sonó el timbre. Respiré hondo, abrí la puerta y vi a Gerardo, Elena y Raúl de pie allí. Mi padre, Gerardo, llevaba un abrigo viejo, sus ojos llenos de expectación, pero noté un atisbo de tensión en la forma en que apretaba los puños. Mi madre, Elena, mantenía su apariencia pulcra, pero sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando antes de llegar. Raúl estaba detrás de ellos, con las manos en los bolsillos, su mirada esquiva, evitando la mía. «Pasad», dije con calma, llevándolos a la sala. La habitación estaba en silencio, salvo por el débil zumbido de la chimenea, con el portátil abierto sobre la mesa, su pantalla oscura pero lista para empezar. Se sentaron, Gerardo en el centro, como si estuviera liderando la conversación. «Has reconsiderado lo del dinero, ¿verdad, Carlos?», preguntó, su voz intentando ser amigable, pero capté la urgencia en ella. Elena asintió, ofreciendo una sonrisa débil. «Somos familia, Carlos. Sabía que no abandonarías a tus padres». Raúl no dijo nada, mirando al suelo, pero vi que sus manos se apretaban como si contuviera algo. No respondí de inmediato. En cambio, me senté frente a ellos, mi mano rozando el portátil. Antes de hablar de dinero dije de manera uniforme, «Hay algo que quiero que tú y Raúl veáis». Presioné una tecla y la pantalla se iluminó. El vídeo comenzó a reproducirse. Imágenes de Gerardo y Raúl colándose en la casa por la puerta trasera, llevando una bolsa de herramientas y usando guantes. Sus voces resonaron claramente en la silenciosa habitación. «Tenemos que quitar la válvula antes de que la encuentre», susurró Gerardo. «Si la policía ve esto, estamos acabados». «Date prisa», respondió Raúl, su voz temblorosa. Los tres se quedaron helados. Gerardo se puso rígido, con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta como si intentara hablar pero no pudiera. Elena rompió a llorar, cubriéndose la boca, pero vi en sus ojos no remordimiento, sino pánico. Raúl se quedó en silencio, su rostro ceniciento como si se le hubiera drenado toda la sangre. «Carlos, lo has entendido mal», tartamudeó finalmente Gerardo, su voz temblorosa. «Eso no era. Yo no estaba». Pero no pudo continuar mientras el vídeo seguía reproduciéndose, mostrándolos desmontando la caja eléctrica y el tubo de metal, colocándolos cuidadosamente en una bolsa de nylon negra. No dije nada, solo me quedé sentado observándolos. Quería que sintieran el peso de la verdad de la misma manera que yo lo había hecho cuando descubrí la trampa mortal en el sótano. «Lo hice revisar por un ingeniero», dije, mi voz fría como el hielo. «Ese dispositivo fue diseñado para hacernos daño a mí y a Elías. Monóxido de carbono, papá. Tu hijo y tu nieto». «¿Queréis explicarlo?». Gerardo intentó negarlo. «No, Carlos, te equivocas. Solo estaba revisando la caldera», pero su voz flaqueó, careciendo de convicción. Elena lloró más fuerte, murmurando algo sobre no saber nada, pero sus ojos evitaban los míos. Raúl permaneció en silencio, sus manos temblando como si supiera que todo había terminado.
En ese momento, un golpe fuerte y firme sonó en la puerta. Me levanté, la abrí y la policía de Monterrey entró, acompañada por Sofía, mi abogada. Un oficial alto presentó una orden de arresto. Gerardo Herrera, Raúl Herrera, están arrestados por conspiración para cometer asesinato, dijo, su voz resonando en la habitación. Elena gritó, pero otro oficial levantó una mano para detenerla. Señor Herrera, será citada para una investigación por complicidad. Por favor, venga con nosotros. Gerardo y Raúl fueron esposados en el acto. Mi padre luchó brevemente, pero sus ojos ahora solo contenían desesperación. Carlos, no puedes hacerle esto a tu padre, gritó. Pero no respondí. Raúl no dijo nada, con la cabeza gacha mientras lo llevaban al coche de policía. A Elena se la llevaron por separado, todavía llorando, pero no sentí más que vacío. Elías estaba de pie en las escaleras, observando toda la escena, su rostro tranquilo, pero sus ojos llenos de dolor. Me acerqué, puse una mano en su hombro, y nos quedamos allí viendo desaparecer el coche de policía bajo el cielo gris y frío de Monterrey. Inmediatamente después, la policía realizó un registro de la escena. Recogieron el dispositivo restante en el sótano, tomando huellas dactilares y de calzado. Todo coincidía perfectamente con Gerardo y Raúl, desde las huellas en la caja eléctrica hasta las huellas de los zapatos en el patio trasero. La investigación confirmó más tarde lo que había temido. Este era un complot meticulosamente planeado para apoderarse de mis bienes. Habían calculado que nuestras muertes serían declaradas un accidente, permitiéndoles heredar todo, mi empresa, casa y cuentas bancarias. El juicio tuvo lugar un mes después en el juzgado de Monterrey. Elías y yo nos sentamos en la primera fila, frente a Gerardo, Elena y Raúl. Se veían diferentes. Gerardo, visiblemente envejecido, su cabello ahora completamente blanco, sus ojos vacíos. Raúl estaba demacrado, con la cabeza gacha durante todo el juicio como si no pudiera enfrentar la realidad. Elena llevaba un suéter sencillo, sin rastro de su lujo habitual, pero sus ojos todavía evitaban los míos. Cuando se reprodujo el vídeo en la sala del tribunal, la habitación quedó en silencio. Se presentaron el informe técnico de Miguel y el cuaderno de Elías, cada línea de tiempo coincidiendo perfectamente con lo que habíamos descubierto. Elías, aunque solo tenía 13 años, fue llamado como testigo. Habló con claridad, su voz firme, relatando el sonido de tic-tac que escuchó, la luz roja parpadeante y cómo encontró el dispositivo. Lo observé, lleno de orgullo, pero también de dolor, sabiendo que tenía que enfrentar la realidad de que su abuelo y su tío intentaron matarlo. Con pruebas irrefutables, el juicio concluyó rápidamente. Gerardo fue sentenciado a 25 años de prisión por conspiración para cometer asesinato e intoxicación intencional. Raúl recibió 18 años por complicidad en la ayuda al crimen. Elena, aunque no participó directamente en la instalación del dispositivo, fue sentenciada a 5 años de libertad condicional, tratamiento psicológico obligatorio y se le prohibió contactar a Elías o a mí. Al escuchar el veredicto, Gerardo inclinó la cabeza. Elena sollozó y Raúl miró por la ventana como si intentara escapar de la realidad. Rechacé cualquier compensación. El dinero no podía borrar lo que habían hecho. Mientras Elías y yo salíamos del juzgado, el cielo de Nuevo León estaba gris y frío, el viento alborotando el cabello de Elías. Me tomó la mano, sin decir nada, pero sentí el alivio en su agarre. Se había hecho justicia, pero no había alegría en la victoria, solo una paz fría, la paz de alguien que había cortado el último lazo con el pasado. Nos alejamos, dejando atrás el juzgado bajo el cielo gris de Monterrey. Miré a Elías, vi su leve sonrisa y supe que, a pesar del dolor persistente, seguiríamos adelante juntos. En los días siguientes al juicio, no pude quedarme más en Monterrey. La casa de 2 pisos que una vez había diseñado con orgullo ahora solo evocaba recuerdos de la trampa mortal en el sótano, de las noches en que Elías y yo casi no despertamos. Cada rincón de la casa, cada zumbido de la caldera se sentía como un recordatorio de la traición. Decidí venderla. No necesitaba el dinero, necesitaba un nuevo comienzo para mí y para Elías. Nos mudamos a Veracruz, una ciudad costera con olas suaves y aire salado. Encontré un pequeño apartamento cerca de la orilla, justo para nosotros dos, con ventanas que daban al océano.
De pie en el balcón, escuchando el romper de las olas y viendo a Elías leer junto a la ventana, sentí que un destello de paz regresaba. Me tomé un descanso del trabajo. Grupo Constructor Herrera continuó operando, pero lo entregué al equipo de gestión. Necesitaba tiempo para estar con Elías, para sanar las heridas que ambos llevábamos. Elías, aunque resistente, todavía estaba atormentado por lo que había sucedido. No hablaba mucho de ello, pero noté que se sobresaltaba con ruidos extraños o miraba en silencio la puerta como si temiera que alguien pudiera aparecer. Lo llevé a un terapeuta, y fue allí donde comencé a darme cuenta de que la felicidad no era lo que una vez había perseguido, dinero, fama o rascacielos. La felicidad eran los momentos que pasaba junto a Elías, escuchándolo hablar de una nueva idea o simplemente viéndolo sonreír. En una oficina de caridad de Veracruz que apoya a víctimas de abuso, donde busqué asesoramiento legal para protegernos a Elías y a mí, conocí a Nora Flores. Tenía 34 años, era terapeuta, con cabello castaño claro y ojos cálidos que parecían ver a través del dolor que la gente intentaba ocultar. Nora fue quien ayudó a Elías en sus primeras sesiones de terapia. Escuchaba pacientemente, guiándolo suavemente a través de sus pesadillas, ayudándolo a comprender que él no tenía la culpa de lo que sucedió. Elías es un niño especial, me dijo durante una reunión, su sonrisa gentil pero genuina. Es fuerte, pero te necesita más que nunca. No sé cuándo sucedió, pero nuestras breves conversaciones se convirtieron en parte de mi vida. Al principio, solo eran sobre Elías, sobre cómo ayudarlo a sanar del trauma. Luego, gradualmente, hablamos de otras cosas, el mar de Veracruz, libros favoritos o los días en que era un niño de clase trabajadora en Monterrey tratando de encontrar una salida. Nora escuchaba sin juzgar, y compartió su propio viaje, una mujer que había superado sus propios traumas y aprendido a levantarse de la desolación. A veces, Carlos dijo, mirando el mar, tenemos que dejar ir el pasado. No porque no importe, sino porque el futuro merece más. Con el tiempo, nuestras breves charlas se convirtieron en cenas sencillas. Nora nos invitó a Elías y a mí a su pequeño apartamento, donde cocinó una comida de espaguetis sencilla pero cálida. Elías, generalmente reservado con los extraños, empezó a reír más con Nora. Le contó sobre sus modelos de robots, y ella escuchó con genuino entusiasmo, como si fuera lo más fascinante del mundo. Al verlos, mi corazón se sintió más ligero. Nora no solo estaba ayudando a Elías a sanar, me estaba ayudando a mí a dejar ir. La ira y el dolor por la traición de mi familia no desaparecieron, pero ya no me asfixiaban. Nora me enseñó que el perdón no se trata de olvidar, se trata de elegir no dejar que el pasado te controle. Después de unos meses en Veracruz, decidí volver al trabajo, pero no a los proyectos masivos del pasado. Con mis ahorros y años de experiencia, abrí una pequeña oficina de construcción centrada en proyectos comunitarios, reparar escuelas, construir centros comunitarios, cosas que tenían un significado real. Con las ganancias, inicié un fondo llamado Proyecto Elías, dedicado a reparaciones gratuitas de viviendas para personas mayores que viven solas. Quería que Elías creciera creyendo que, a pesar de la crueldad del mundo, todavía había cosas buenas por las que valía la pena luchar. Estaba orgulloso del fondo, incluso me ayudó a diseñar su logotipo, una pequeña casa con un corazón dentro. Elías gradualmente volvió a ser el mismo. Se volvió más extrovertido, hizo amigos en la escuela y su sonrisa brillaba tan intensamente como antes. Empezó a ver a Nora como parte de la familia, llamándola señorita Nora con una calidez que no le había visto mostrar a nadie más que a mí. Una vez, cuando le pregunté qué pensaba de ella, hizo una pausa y luego dijo, me hace sentir seguro, papá. Como si me entendiera. Asentí, sin decir nada, pero en mi corazón sabía que Nora se había convertido en una parte esencial de nuestras vidas. Una tarde, mientras el atardecer pintaba de dorado la costa de Veracruz, Elías, Nora y yo caminábamos por la playa. Elías corrió adelante, riendo con las olas, sosteniendo un pequeño modelo de barco que él y Nora habían construido juntos. Caminé junto a Nora, sintiendo la brisa salada del mar. Está mucho más feliz ahora, dijo, observando a Elías con una sonrisa gentil. ¿Y tú, Carlos? Me detuve, mirando el océano donde la luz del sol brillaba como joyas. Estoy aprendiendo a ser feliz de nuevo, dije, mi voz baja. Y creo que lo estoy logrando, gracias a ti y a Elías. Nora sonrió, sin decir nada, pero tomó suavemente mi mano.
Fue un gesto simple, pero me calentó el corazón. Miré a Elías, quien se dio la vuelta y nos saludó con la mano, su sonrisa radiante como el atardecer. En ese momento, supe que después de toda la agitación, habíamos encontrado una verdadera familia. No una definida por la sangre, sino por el amor, la honestidad y la confianza. La vida en Veracruz fluía suavemente, como las olas que lamen la orilla. Nuestro pequeño apartamento con sus ventanas al mar se convirtió en un lugar donde Elías y yo redescubrimos la paz. Elías se volvió cada vez más alegre, trayendo a casa historias de la escuela y nuevas ideas para sus modelos de robots. Nora se convirtió en una parte indispensable de nuestras vidas, como la luz del sol que atraviesa los fríos días de invierno. Pero incluso mientras la felicidad regresaba lentamente, sabía que el pasado persistía como una sombra, esperando una oportunidad para resurgir. Una mañana de principios de otoño, mientras preparaba café en la cocina, Elías entró sosteniendo un sobre. «Papá, esto llegó por correo hoy», dijo, colocándolo en la mesa. Miré el sobre, reconociendo la letra temblorosa de mi madre, Elena Herrera, y el impreso Centro de Reinserción Social de Nuevo León en la esquina. Mi corazón dio un vuelco. No había sabido de ella desde el juicio, y no estaba seguro de estar listo para enfrentar lo que tuviera que decir. Pero abrí la carta bajo la curiosa mirada de Elías. La carta estaba escrita en un papel blanco y delgado, la letra cuidadosa pero temblorosa, como si mi madre hubiera luchado con cada línea. Escribió que había reflexionado profundamente durante sus meses en prisión sobre su codicia, su orgullo que la cegó, y cómo ella y mi padre habían perdido al único hijo que realmente los amaba. «No espero tu perdón, Carlos», escribió. «Solo quiero que sepas que lo siento. Tu padre, Gerardo, se está debilitando. Tiene una afección cardíaca, y los médicos dicen que no le queda mucho tiempo. Quiere veros a ti y a Elías solo una vez, para dejar este mundo sin llevar esa culpa». Terminé de leer y dejé la carta sobre la mesa, sintiendo como si una piedra pesara en mi pecho. Miré a Elías, que también la había leído, sus ojos pensativos. «¿Qué piensas, Elías?», pregunté, mi voz baja. Permaneció en silencio por un largo momento, sus dedos jugueteando con la esquina de la carta. Luego levantó la vista, su mirada firme. «Quiero ir contigo», dijo. «No para perdonar. Solo quiero ver por mí mismo. Para entender por qué lo hicieron». Asentí, sin decir nada más. Unos días después, Elías y yo condujimos al Centro de Reinserción Social de Nuevo León, un viaje de varias horas desde Veracruz. El aire allí era frío y quieto, como si el tiempo estuviera atrapado dentro de los muros grises. Pasamos por las puertas de cristal, pasamos por los controles de seguridad y finalmente nos sentamos en una pequeña habitación frente a una fría mesa de acero. Mi padre, Gerardo, y mi madre, Elena, fueron conducidos adentro. Estaban más envejecidos y frágiles que nunca. Gerardo, una vez un hombre alto e imponente, estaba ahora demacrado, su cabello completamente blanco, sus manos temblando mientras se sentaba. Elena llevaba un simple uniforme de prisión, sus ojos rojos, pero todavía intentando mantener un rastro de su pulcra apariencia, un hábito que nunca pudo abandonar. Cuando nos vieron a mí y a Elías, Elena rompió a llorar. «Carlos». «Elías», susurró, su mano extendiéndose pero deteniéndose en la barrera de cristal. Gerardo inclinó la cabeza, incapaz de mirarnos a los ojos. Me senté allí sosteniendo la mano de Elías, sintiendo la tensión en su agarre. «Leí tu carta», dije de manera uniforme. «Lo entiendo. Pero quiero escuchar a papá». Gerardo levantó la vista, sus ojos cansados como si cada día en prisión le hubiera drenado la vida. «Cada día aquí es una condena», Carlos dijo, con la voz ronca. «Pero mi mayor arrepentimiento no es haber sido atrapado. Es haberos perdido a ti y a Elías. Yo no merezco el perdón». No respondí. Miré al hombre que una vez fue mi padre, la pesadilla de mi infancia, ahora un anciano frágil encarcelado por su propia codicia. Elías se sentó en silencio a mi lado, pero podía sentir que observaba, asimilándolo todo. «No estoy aquí para perdonar», dije, mi voz baja pero firme. «Elías y yo vinimos a cerrar este capítulo». Elena lloró más fuerte, pero Gerardo solo asintió como si hubiera esperado mi respuesta. Nos levantamos, tomados de la mano, y nos fuimos. No miré hacia atrás.
La puerta de cristal se cerró detrás de nosotros, y oí el eco de los sollozos de Elena, pero ya no me dolían. En el camino de regreso a Veracruz, Elías apoyó la cabeza contra la ventana del coche, contemplando los campos que se extendían a lo largo de la autopista. Papá, dijo suavemente, su voz firme. Creo que perdonar no significa olvidar. Es simplemente no querer llevar más ese dolor. Sonreí, asintiendo. Sus palabras, aunque pronunciadas por un niño de 13 años, contenían una sabiduría que a mí me había costado toda una vida aprender. Tienes razón, Elías, respondí, agarrando el volante. El ciclo del odio se detiene aquí. Esa tarde, en lugar de ir directamente a casa, conduje a la playa cerca de nuestro apartamento. Las olas lamían suavemente la orilla, y la luz del sol poniente pintaba el cielo de oro. Elías y yo pisamos la arena, la brisa marina llevando su aroma salado. Saqué la carta de mi madre de mi bolsillo, mirándola por última vez. Sus palabras temblorosas eran un recordatorio del pasado, un pasado que ya no quería cargar. Me arrodillé, dejando que la carta se deslizara en el agua. El viento la llevó, dejándola derivar hacia las olas como un ritual para cerrar un viejo capítulo y abrir uno nuevo. Elías se quedó a mi lado, viendo la carta alejarse flotando. Papá, creo que estarán bien, dijo suavemente. No porque lo merezcan, sino porque nosotros lo hemos dejado ir. Puse una mano en su hombro, sintiendo la madurez en sus palabras. Nos quedamos allí mirando el mar, sin decir nada más. Pero en mi corazón, sabía que habíamos encontrado la paz. No a través del perdón, sino eligiendo vivir para el presente, para lo que realmente importaba. En los días siguientes a nuestra visita a la prisión, pasé mucho tiempo reflexionando. Mi vida, desde un niño que creció entre palabras duras y miradas frías hasta un hombre de pie en un tribunal enfrentando la traición de su propia familia, ha sido un largo viaje lleno de dolor. Pero en esas cicatrices encontré la verdadera fuerza. No estaba en el dinero ni en el estatus, cosas que una vez pensé que traerían felicidad. La verdadera fuerza estaba en aferrarme a mi humanidad, en mantenerme calmado frente a las tormentas de la codicia y la traición. Solía creer que el éxito eran los rascacielos que construí, los contratos millonarios que firmé. Pero ahora entiendo que el éxito es ver sonreír a Elías, sentir la paz sentado junto a Nora, y la libertad de saber que ya no estoy cautivo del pasado. Una vez pensé que el deber filial significaba cargar con todo por mis padres y mi hermano, sin importar cómo me trataran. Les enviaba dinero, pagaba sus deudas y los ayudaba, creyendo que era mi responsabilidad como hijo y hermano. Pero estaba equivocado. El deber filial no significa soportar el abuso o dejar que agoten mi fuerza y mi alma. El amor tiene límites, y aprender a decir no fue como me protegí a mí mismo y a Elías. Cuando rechacé los 10 millones de pesos, cuando me enfrenté a mis padres y a Raúl en la sala de estar, no solo estaba protegiendo mis bienes. Estaba defendiendo mi autoestima y el futuro de mi hijo. Esa es la lección que quiero que Elías recuerde: el amor no es un sacrificio ciego. Es un equilibrio entre el corazón y la razón. El perdón, me di cuenta, no se trata de borrar lo que sucedió. No puedo borrar la imagen de mis padres y Raúl en el sótano, desmontando la trampa mortal que pusieron. No puedo olvidar sus acusaciones, sus miradas frías o el escozor de la traición por parte de mi propia carne y sangre. Pero el perdón es elegir dejar ir, negarse a que el pasado dicte el futuro. Cuando solté la carta de mi madre en el mar, viéndola alejarse con las olas, no perdoné porque lo merecieran. Perdoné porque Elías y yo merecemos vivir libres de odio. La justicia fue impartida por la ley, pero la paz, más preciosa que cualquier veredicto, llegó solo cuando tuve el coraje de dejar ir. Comencé a compartir más de estas lecciones con Elías. Una noche, mientras estábamos sentados en el balcón de nuestro apartamento, mirando el mar de Veracruz, le tomé la mano y le dije: Elías, la sangre no significa amor. La familia no son solo aquellos que te dieron la vida. Son las personas que te apoyan, confían en ti y viven honestamente contigo. Asintió, sus ojos iluminándose. Como la señorita Nora, ¿verdad, papá?, preguntó con una sonrisa traviesa. Me reí, asintiendo. Exacto, hijo. Y como tú y yo. Elías apoyó la cabeza en mi hombro, y en ese momento, supe que nuestra verdadera familia, por pequeña que fuera, estaba construida sobre la humanidad y la honestidad. La felicidad, me di cuenta, no reside en cosas grandiosas.
No es la gran casa en Monterrey, la reputación de Grupo Constructor Herrera o los proyectos imponentes. La felicidad es este pequeño apartamento donde escucho la risa de Elías en la sala. Son las tardes en que Nora trae galletas caseras, sentándose con nosotros y compartiendo historias de sus aventuras junto al mar. Es la paz en mi alma, saber que he hecho lo correcto por Elías y por mí mismo. Esas cosas simples, resulta, son todo lo que siempre he buscado. Mi vida es una prueba de que a veces debes caminar a través de la oscuridad para entender el valor de la luz. He vivido días de miedo, noches de insomnio plagadas de dolores de cabeza y sospechas, y momentos enfrentando la verdad de que mi familia quería quitarme la vida y la de mi hijo. Pero de esa oscuridad, encontré la luz en la sonrisa de Elías y la dulzura de Nora, en los hogares que construyo para otros a través del proyecto Elías. Aprendí que la felicidad no es algo que se pueda comprar o construir con dinero. Se elabora a partir de momentos, de sinceridad, del coraje de vivir fiel a uno mismo. Una mañana, mientras estaba en el balcón mirando el mar, Elías corrió hacia mí, sosteniendo un nuevo modelo de robot. «Papá, mira». «Hice esto para la señorita Nora», dijo, su voz rebosante de emoción. Sonreí, alborotando su cabello, y pensé en el viaje que habíamos recorrido. Desde la casa sombría en Monterrey hasta las radiantes costas de Veracruz, habíamos encontrado nuestro camino. Miré el océano, donde la luz del sol brillaba como joyas. Y supe que, sin importar cuán pesado fuera el pasado, la luz siempre estuvo allí, esperando a que diéramos un paso hacia ella.